Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Directo Arets. Hoy tengo el, ¿cómo se dice esto? Pues la difícil tarea también de moderar este diálogo acerca de lo que está sucediendo en Colombia con el maltrato sistemático, en contextos que van desde el ejército hasta la academia, hasta la calle, en contextos que van desde las universidades privadas a las públicas, desde los partidos de izquierda, partidos de derecha, algo que es sistemático, que es el acoso, abuso y maltrato Sí. a las mujeres. Quiero agradecer a Florence Thomas, a la profesora Florence Thomas, a la profesora Mónica Godoy por hacer parte de este diálogo. Y bueno, quiero, antes que empecemos, como preguntarles a las dos, ¿cuál es el estado actual de la situación en Colombia y qué tan crítica es la situación de lo que está pasando en Colombia, también de lo que ha revelado todo este movimiento, digamos, del Me Too y este movimiento de denuncias, recientemente el caso de Ciro Guerra, recientemente la investigación Mm. que publicó la profesora Godoy y, por supuesto, todas estas mujeres que están contando sus historias y sus abusos? ¿Cómo se lee este momento, profesoras? ¿A quién preguntas? ¿Quién quiere empezar? Adelante, Florence. adelante. Bueno, pues sí, porque de todas maneras les cuento, me tengo que retirar a las 6 porque tengo otra entrevista. Por eso les había dicho que a las 5. Eh, yo creo que el momento que vivimos de todas maneras es un momento interesante en el sentido de que las voces ya se oyen. Es decir, y, por ejemplo, en relación a lo que pasó en la Universidad Nacional, que es lo que estaba mirando y leí todo el informe de las mujeres de antropología, yo quisiera decirles una cosa, todos esos profesores son de mi generación, yo los conocí, yo sé quiénes son, y evidentemente eso existía desde hace mucho tiempo. Ahora, por eso digo que es un momento interesante porque ya se sabe, ya, y es decir, en mi tiempo también pasaba eso, pero nadie decía nada. Es decir, no había voces, ¿no? Hoy, gracias, como tú dices, al Me Too, a todo lo que ha pasado, a la sororidad, a lo que las mujeres tienen mucho menos temor de hablar, ya se sabe, ya se está empezando a oír y a escuchar voces de las mujeres en estas situaciones. Entonces, para mí, si quiere, es ambivalente, porque es tenaz, porque descubrimos todo lo que está pasando, pero es positivo en el sentido de que ya lo sabemos, ya se sabe, ya las mujeres hablan. Y sí, creo que en gran parte gracias al Me Too y a las redes sociales, a las mujeres que se sienten más apoyadas, a las mujeres que sienten que ya hay investigación sobre esto, que no están solas y que ya las podemos escuchar y oír. Entonces, ves, es ambivalente, tenaz, porque está pasando por todas partes, el ejército, la universidad, bueno, todas partes, y chévere, porque ya estamos enfrentando las cosas. Profesora Bueno, Godoy. yo tendría que agregar que concuerdo con lo que dice Florence, pero además le sumaría que ha habido un cambio generacional importante Claro. entre las mujeres, nosotras, ¿sí? Digamos, que aún crecimos pensando que teníamos que tolerar este tipo No, claro. de violencias dentro del trabajo, dentro de la universidad y que evadíamos, digamos, las situaciones incómodas sin confrontarlas y las jóvenes que en este momento no están dispuestas a hacer esa evasión, que están mucho más fuertes para enfrentar este tipo de violencias y las confrontan y no tienen, digamos, por qué aceptar que ejercer una ciudadanía de segundo nivel, ¿sí? No están dispuestas a tener que ser tratadas de manera secundaria dentro de las aulas de clase o ser tratadas como objetos en los lugares de trabajo. Entonces creo que es importante ese cambio generacional y creo que las mujeres colectivamente hemos cambiado mucho gracias al feminismo y al camino que han abierto las feministas, desde las ancestras hasta Florence, hasta nuestras madres, las que ahora son las generaciones de nuestras hijas y que son feministas, y los varones han cambiado mucho menos. Yo creo que ahí hay una tensión, una distancia
entre el avance de las mujeres frente al terreno económico, a la pelea por su autonomía, a la lucha por sus derechos, y al parecer colectivamente los varones siguen esperando a mujeres que ya no existen, a mujeres que obedezcan, que callen, que sean sumisas, que prioricen la vida familiar a sus propias ambiciones y realizaciones políticas y académicas o intelectuales. Entonces creo que esa distancia hace que la violencia contra las mujeres esté exacerbada. Yo siento que hay una exacerbación de un problema antiguo, viejo, que es la agresión hacia las mujeres, pero que por esa distancia en expectativas y desencuentros entre hombres y mujeres hace que se convierta en violencia, ¿sí? Y lamentablemente creo que el proyecto, digamos que de trascendencia masculina de ese ser varón tradicional, autoritario, violento, todavía está en mora de hacerse visible. Es decir, las mujeres Sí, hemos cambiado mucho, por hemos supuesto, cambiado nuestros horizontes. pero por supuesto, porque creo de alguna manera que nos hemos olvidado un poco de trabajar con los hombres. Estuvimos tan ocupadas con nosotras mismas que eso no fue un trabajo tan sencillo, tan fácil de empezar a hablar. Entonces yo creo que ahí de pronto, no es que estoy culpando a las mujeres ni a las feministas, por supuesto, pero yo creo que hay un trabajo que hacer con los hombres. Y creo, Mónica, que de todas maneras yo siento que los hombres de una cierta generación, tal vez de la generación de mis hijos, de la generación tuya, están de todas maneras menos seguros, están de todas maneras con un poquito más de temor. Ahora, evidentemente hay un si quiere, un espacio enorme entre los hombres de mi generación, como estos tres profesores de la Universidad Nacional, son de mi generación, yo los conocía, ¿sí? Y pues los hombres que tienen tu edad, digamos, los hombres que tienen la edad de mis hijos, yo creo que ahí hay ya algo que ha cambiado, estoy casi segura, es decir, y tienen un poco ya están entrándoles algo de temor del chiste sexista, de todo esto, inclusive a veces les molesta mucho y están diciendo que estamos exagerando, que qué mamera estas feministas que no nos dejan ni dar una caricia a una mujer o decirle que, bueno, etcétera, etcétera. Es complicado en ese sentido, pero sí, yo pienso que yo no generalizaría sobre todos los hombres. Sí, por supuesto, estamos hablando, digamos que del colectivo, sí, del colectivo. Por supuesto que hay varones que han hecho esa reflexión, incluso que la invitación precisamente es a eso, a que asuman la discusión, la parte de la discusión que les corresponde, ¿no? Y que piensen por qué aún siguen apareciendo mujeres asesinadas por celos, ¿sí? Que son básicamente la mayoría de víctimas de feminicidio. Es decir, el lugar, como han dicho las feministas desde hace mucho tiempo, el lugar más peligroso para las mujeres sigue siendo su casa. Su casa. ¿Sí? Entonces, y no solamente por agresiones físicas, sino también por violencia sexual. Entonces, creo que si los compañeros varones quieren ser compañeros nuestros, todavía están en mora de abrir esas discusiones, esas reflexiones colectivamente, ¿sí? O sea, y pensarse incluso en un proceso de emancipación de esa masculinidad arcaica y tradicional que pues también los cercena y los cercena emocionalmente, ¿no? Y sí, no es un trabajo de las feministas, pero por supuesto que estaríamos dispuestas a acompañar esos procesos como lo hemos hecho desde hace tiempo, ¿no? Sí. Mónica, Florence, hay un tema que las toca a ustedes, por supuesto, que es la Universidad Nacional. O sea, estamos hablando de que la Universidad Nacional es una comunidad que refleja mucho lo que es del país. Y curiosamente, la Universidad Nacional hoy tiene su primera rectora mujer en la historia, que fue pues un gesto muy aplaudido. No significa nada. Claro, esa es la pregunta. ¿Qué tipo de rectora tiene hoy la Nacional y cómo ha enfrentado esa rectora llamada Dolly Montoya estos temas que afectan tanto a la comunidad universitaria y especialmente a las mujeres, por supuesto? ¿Qué cambio ha significado esa rectora? Mira, llegó un cuerpo de mujer
no me asegura absolutamente nada. Toca tener una conciencia feminista, es decir, toca haber construido esa crítica sobre esta cultura patriarcal, esta cultura paternalista, todo lo que describía Mónica. Yo creo que eso es decir, no es porque, desafortunadamente, no es porque tenemos una rectora mujer que podemos estar segura de que las cosas van a cambiar. Por supuesto que no. Y evidentemente tú hablas de la Universidad Nacional, pero por supuesto tú te puedes referir también a lo que cuando conocí a Mónica, la Universidad de Ibagué, todo se inició allá. En la Universidad de Ibagué, yo me acuerdo muy bien porque estuve trabajando con Mónica en Ibagué y en un curso, y pues ahí se desencadenó todo. Entonces, pues actualmente se habla mucho de la Universidad Nacional porque hay un informe impresionante del grupo de mujeres y de género de antropología, un informe de 50 páginas. Yo nunca había leído una cosa así. 50 páginas, es decir, describiendo lo que está pasando. Pero pues te digo, el hecho de que tengamos una rectora desafortunadamente mujer no me asegura, un cuerpo de mujer no me asegura nada. Es decir, no es suficiente tener cuerpo de mujer. Entonces, yo creo que de alguna manera esta doctora Montoya, nuestra rectora, debe tener algo de sensibilidad en relación con eso, pero pues no hemos visto realmente si las mujeres de antropología no hubieran hecho este informe o abriendo este caso, pues tal vez no estaríamos hablando todavía de nada en la nacional. Sí, yo concuerdo con señalar que efectivamente poner o dejar llegar a las mujeres a sitios de poder no significa que lleguen los derechos de las mujeres a esos lugares, ¿sí? No, claro. ¿A qué me refiero? Que una mujer puede ascender individualmente a partir de conceder al colectivo dominador razón, ¿sí? Y yo sí quiero pues decir algo frente a la rectora, y es que nosotros le mandamos el informe con un derecho de petición. Firmó la comisión, que es quien realiza el informe junto conmigo, y a ese derecho de petición recibimos una respuesta ayer de una persona que ni siquiera se identifica como funcionario de la universidad, es decir, ni siquiera sabemos quién firma esa respuesta del derecho de petición, y es una respuesta completamente formal, sin ningún compromiso explícito frente a la erradicación de la violencia contra las mujeres. Entonces, nosotras sentimos esa respuesta como una cachetada de la universidad, o sea, diciéndonos vamos a remitir esto a la veeduría, a los procedimientos, respetamos el debido proceso, y pues nosotras sabemos eso, pero lo que queremos es una manifestación explícita y un compromiso concreto frente a la erradicación de la violencia contra las estudiantes, y no hemos recibido de la universidad sino respuestas vagas y formales. Entonces, a mí sí me parece muy diciente de la gestión de la rectora frente a esta problemática esa respuesta, una respuesta completamente indolente e impersonal y falta de compromiso, diría yo. De acuerdo. Y eso me permite un poco salir de la Universidad Nacional y hablar de otro lugar de poder que ha ocupado la mujer, y una mujer, digamos, homosexual, una mujer identificada con la comunidad LGBTI, que es Claudia López, que ha sido pues muy criticada por lo que ha sido este tema de el pico y género y estas políticas de género en Bogotá. Y un poco lo mismo, o sea, estamos viendo que mujeres están llegando al poder, pero sí están llevando las luchas del feminismo y las luchas de las mujeres. ¿Cómo ven el caso de Bogotá ustedes? Ay, no sé, es decir, porque ahí se nos complicó con la pandemia, evidentemente, es decir, tú no le puedes, bueno, yo no sé qué decir ahí, porque yo por supuesto voté por Claudia López. Me parece una mujer de todas maneras valiente, se le puede reprochar muchas cosas en relación a la comunidad LGBTI, yo no sé, pero pues yo no sabría qué decirte. Lo que sé es que esta mujer empezó su alcaldía hace 6 meses, algo así,
a los 2 meses le cayó encima esto. Entonces yo creo que no la podemos juzgar sobre estos temas. No, parece que no hay temas actualmente fuera de la pandemia, que no estoy de acuerdo con eso, por supuesto. Es decir, la pandemia nos está tragando absolutamente, está tragando pues todos los otros temas. Inclusive es una crítica que hacen unos filósofos actualmente franceses que dicen que es muy tenaz esta pandemia porque durante meses no se habla sino de eso. Y mientras tanto, tú puedes ver todo el autoritarismo que tú quieres, todos los otros temas escondidos y no se habla, de la guerra en Siria ya no se habla, de un montón de cosas y por supuesto que de la comunidad del LGBTI, todo eso se habla, pues no se habla porque pues no es prioritario, etcétera, etcétera. Eso es el gran daño que está haciendo esta pandemia, entre otras cosas, que nos está invadiendo todos los espacios de la vida, todos los espacios de los medios, un poquito menos ahora, porque Europa está como dando un poco el ejemplo, que ya están de vacaciones, ya están en la playa, ya se habla de otras cosas, etcétera. Pero pues mira Colombia, mira lo que nos pasó a las 6 de la tarde todos los días, mira lo que sabemos, todas las medidas que están tomando en el Congreso actualmente. Ojalá no nos pongan ahora el gol de este grupo, de esta comisión antiderecho, que llaman Provida, es decir, que quieren crear en el Congreso, etcétera, etcétera. Es decir, pandemia, virus. Entonces, yo no sé, yo no te respondí, de hecho, no te respondí, porque te digo, no, pues no, porque yo no sé si le podemos pedir a Claudia López por el momento a que tenga respuesta sobre eso. No, yo creo que no, pero bueno, pero no sé, creo que está haciendo lo mejor posible, tiene muchas críticas, yo también le puedo encontrar muchas críticas, pero pues yo creo que en relación a la rectora de la Nacional tenemos una alcaldesa distinta, te aseguro. ¿Qué piensa usted, Mónica? Yo no voté por Claudia, básicamente por su relación con Fajardo y por las denuncias de derechos humanos que existe contra Fajardo y el proyecto de Ituango, ¿sí? O sea, ahí pues sí. el movimiento de Ríos Vivos tiene una muy extensa documentación sobre violaciones de derechos humanos mientras él estuvo a cargo de la gobernación. Entonces, eso a mí me hace, esa cercanía de ella me hizo abstenerme de votar por ella, aunque he de confesar que celebré su triunfo. Es decir, me pareció importante para Bogotá simbólicamente tener a una persona de la comunidad LGBTI y una mujer como alcaldesa. Entonces, digamos que a pesar de no haberla apoyado electoralmente, digamos que celebré colectivamente su elección. Ahora, yo creo que es importante que pensemos, que recordemos esto de que un cuerpo de mujer no hace que lleguen las mujeres como colectivo al poder. Nos podremos preguntar cuántas feministas en realidad han tenido la posibilidad de ejercer poder dentro de cargos públicos, o como decanas, o como rectoras, y yo te diría que casi ninguna, ¿sí? Porque efectivamente la apuesta política de las feministas es una apuesta irreductible, es no conceder, no mirar hacia otro lado, hacia las prácticas patriarcales, no conceder razón a los dominadores, estar cuestionándolo todo, lo personal es político, y yo siento que para nosotras es más difícil que los partidos políticos nos proyecten, que acepten las críticas que plantea y los desafíos que plantea el feminismo a su interior. O sea, yo creo que lo vimos con el problema de Colombia Humana y la discusión sobre la candidatura de Morris. Incluso ahorita que están empezando otra vez la campaña, vemos otra vez un señalamiento hacia las feministas como las responsables de la pérdida de la candidatura de Bogotá. Entonces creo que hay mucho analfabetismo político frente a lo que es el feminismo y mucha reacción conservadora tanto de la izquierda como de la derecha que hace que nosotras allí no tengamos un lugar, ¿sí? O sea, que el lugar político de las feministas no son los partidos patriarcales, no son no son estos movimientos que son mixtos y que no nos reconocen.
a las mujeres, pero sí utilizan instrumentalmente el discurso de defensa de los derechos de las mujeres, pero cuando tienen que defenderlos, entonces ahí sí ya no, ¿sí? Entonces, creo que deberíamos nosotras, digamos, plantearnos como un proyecto colectivo con posibilidades de ser gobierno en algún momento desde el feminismo que no es lo mismo que ser mujer y llegar a través de una apuesta de ascenso personal, ¿no? Entonces, no sé, yo no creo Pero, que sea a través de un partido político con las mismas estructuras patriarcales, creo que es a través de llevar nuestro movimiento a la esfera política nacional, ¿sí? Y que la gente entienda que lo que nosotros estamos haciendo no solamente es para nosotras, sino es para el colectivo en conjunto, ¿sí? O sea, Claro. despatriarcalizar el mundo es importante para hombres, para mujeres y para todo el mundo, ¿sí? pues sí, pero bueno, pero creo que es una tarea ¿Quiere agregar inmensa, algo a esta idea? Inmensa. una Sí. tarea inmensa. Creo que estamos haciendo bastante. Yo tengo mucha fe en la nueva generación, en estas jóvenes, con las redes sociales, con sus performances, con sus graffiti, con sus canciones, con el arte. Lo que no teníamos nosotras, mi generación está un poco en admiración frente a esta generación, que están trabajando completamente de manera distinta, pero mira, no se meten mucho en la política, como tú dices, ¿no? Y Sí. hay fracturas entre las generaciones en el feminismo, evidentemente que hay fracturas. Ahora, a mí no me parece, es decir, es un camino largo, es un camino que estamos recorriendo. Yo te digo, yo ya estoy, pues yo ya con mis años encima, pues yo me alegro de ver la generación de mis hijas y de mis nietas, porque son nietas ahora. Tú podrías ser hija mía, pero pues las jovencitas de las cuales hablo son las nietas mías. Inclusive, entonces, si quiere, yo más bien guardo esperanza, no soy tan pesimista como tú y desafortunadamente los voy a dejar porque tengo otra cita a las 6, me están esperando. Quiero, quiero, Pero Diego, con Mónica tú estás con la mejor, por la supuesto, mejor oradora que tú puedes tener y la mujer que más por sabe, supuesto, sobre todo de Flores, acoso y de todo eso. Un Flores, por gusto, supuesto, Florence, escucharte. Dime Diego, solo ¿sí? quiero pedirte algo, una pregunta antes de que te vayas, y es, ¿por qué este informe es importante? Sé que la pregunta es inocente, pero quiero dejar que usted misma, que es una autoridad en Colombia, nos cuente por qué este informe es tan importante y por qué debemos ponerle atención a lo que se está diciendo aquí. Creo que es porque es la primera vez que hay un informe así desde el ámbito académico, ¿eh? Pues desde el ámbito académico. Yo creo que es la primera vez, es un informe de 50 páginas, como te digo, súper bien documentado. Inclusive hay gente que me han llamado diciéndome que eso era insoportable, que como así, que bueno, sí, entonces ves, es un informe importante porque toca algo que Mónica ya nos señaló, que es algo muy importante. Creo que es por eso creo que ya eso muestra que no se va a poder callar más a las mujeres y no se va a poder callar más a estos problemas de abuso sexual, de acoso, etc. Creo que va a tener implicaciones. Vamos a ver, porque creo que estos profesores todavía dictan, no sé si dictan clases, creo que les quitaron las clases, pero yo no estoy segura, todavía no te puedo decir porque no estoy segura de esto. De todas maneras, entonces, Mónica, ojalá nos podemos tomar un tinto una vez, pero un tinto de verdad, no un tinto virtual, porque Sí, pues eso de lo virtual es muy harto y también para las tareas de las feministas no es lo ideal, no, lo virtual, pero bueno, permite seguir trabajando. Tú eres una mujer que admiro mucho desde que te conozco, conozco tu trayectoria y pues Diego, te dejo con de verdad una mujer que te puede responder a todo lo que tú le vas a preguntar. Entonces, un abrazo para los dos. gracias, Chao, chao. maestra. Un abrazo. Chao, chao. Bueno, Mónica, continuamos ya esta segunda parte sin Florence, lastimosamente, pero vamos a hablar. Y hablemos del informe, hablemos de este informe. Yo sí me parece que es interesante comenzar pensando cómo
fue hacer un informe tan detallado que implicaba, por supuesto, una salida pública y de frente suya a enfrentar a una comunidad porque ha recibido también muchos ataques y no es fácil enfrentarse al poder de ninguna manera es fácil. ¿Cómo fue este proceso? Bueno, yo en realidad me involucré en el proceso ya un poquito tarde, es decir, las compañeras de la Comisión Feminista y de Asuntos de Género, las que luchan, que es este grupo de estudiantes actuales del departamento, ya venían adelantando un proceso para hacer visible la problemática, venían haciendo encuentros con mujeres egresadas y estudiantes del departamento para hablar de sus experiencias de violencia, venían escribiendo cartas junto con otros estudiantes para pedir el relevo de estos profesores, particularmente Gerardo Ardila. Es decir, yo me involucro en el proceso un poco tarde. Eh, en marzo decidí, después de conversar con algunas de ellas, decidí apoyarles en la documentación de los casos. Yo llevo tiempo trabajando con víctimas de, de acoso sexual y viendo la negativa de la universidad a aceptar que existía un problema y la negativa a tomar acciones que en realidad evitaran que el daño continuara, pues tomamos la decisión de hacer una investigación independiente y hacer visible eso que habíamos oído de manera, digamos, dispersa durante años que estaba sucediendo. Entonces, hicimos una primera reunión, convocamos a través de redes sociales. A esa reunión llegaron aproximadamente unas 50 mujeres y a partir de allí recogimos los primeros testimonios de su puño y letra, es decir, ellas mismas escribieron en un formato de documentación de casos cómo habían vivido esa experiencia. Y algunas de ellas pues habían sido acosadas no solamente por uno de estos profesores, sino por dos, ¿sí? O sea, era una cosa que la verdad cuando yo empecé a leer esos formatos, porque el informe lo construimos juntas, la comisión y yo, pero digamos que la parte de la cual yo me encargué fue de la sistematización de los testimonios de su organización y digamos que de pasar estos testimonios al informe, realmente mucho dolor. O sea, te lo digo con sinceridad, escribir, leer esas experiencias, eh, sentir la indolencia de la universidad, la falta de cualquier sentimiento de empatía frente al dolor de estas estudiantes cuando buscaron ayuda, la revictimización por parte de sus compañeros que pensaban que eran novias de los profesores y entonces porque pensaban que eran novias de los profesores se burlaban de ellas y las aislaban aún más, pues indigna, o sea, en realidad indigna, ¿sí? Entonces, Ah, después de leer los testimonios, pues realmente fue un proceso doloroso para mí y creo que para todas las personas que lo leyeron, ¿sí? Pero sirvió precisamente para mostrar el daño que causa el acoso sexual. Mucha gente piensa o se pronuncia en medios sin saber que es un coqueteo malentendido o un coqueteo torpe, estas cosas que dice Carolina Sanín o Cristina Gallego en defensa de Ciro, que son formas torpes de coqueteo, pues no tienen ni siquiera la menor idea de la dimensión del daño que causa un acoso sexual. Y creo que hablan de lo que no quieren ver, ¿sí? Cualquiera que lea el informe y lea completo el anexo con los testimonios de ella le queda clara la repugnancia que sintieron estas personas y el daño que aún continúa, porque te lo digo, a pesar de que fueron hechos que sucedieron algunos hace 20 años, el recordar para ellas ha sido difícil, ¿sí? Y leer sus testimonios y leer los de las otras también les ha dado mucha rabia, porque algunas durante un tiempo se sintieron culpables de esa situación, ¿sí? O las hicieron sentir culpables de esa situación. Entonces, creo que es realmente inaceptable que en este momento todavía las jóvenes tengan que enfrentarse a este tipo de profesores. La verdad es inaceptable. Es inaceptable éticamente,
y es inaceptable socialmente, y este tipo de personas no deberían estar en la docencia porque hacen muchísimo daño. Continuamos con esta entrevista con Mónica Godoy, acá para Directo Arets, hablando un poco de este informe tan importante para la lucha por los derechos de las mujeres en Colombia y por una reflexión más profunda. Creo que escapa al periodismo, pero también quiere contarle a la gente que esto sucede y de alguna manera problematizarlo un poco más. A mí algo que me llamó mucho la atención, Mónica, de este informe, es que quizás es el primer lugar en que yo, que yo leí que se registraba el acoso de un profesor hombre a otro estudiante hombre también, en el caso de Fabián Sanabria, un profesor reconocido también y muy conocido de la Universidad Nacional, ex candidato a rector. Y yo quiero hablar un poco de eso, porque cómo introdujeron también este tipo de, digamos, de registros, también de hombres, que muchos hombres hemos sufrido y han sufrido acoso y también, por supuesto, abuso. ¿Cómo es también ver ese lugar, Mónica? Bueno, sabemos que existen más víctimas varones agredidos sexualmente, sea por una conducta indebida sexual o por un acoso sexual por parte de profesores varones, ¿sí? Pero que han tenido menos apoyo político para hablar, ¿sí? Es decir, tienen mucha menos posibilidad de ser escuchados porque se considera también que la mayoría de víctimas, y es cierto que la mayoría de víctimas son mujeres, y digamos que contamos nosotras con esta red de apoyo que hemos construido para acogernos, para acompañarnos, para sostenernos, para hablar, pero cuando la víctima es un varón, tiene, no sabe a quién acudir, es decir, uno es desconcertante que eso le esté sucediendo porque no concuerda con lo que se supone que debe pasar, es decir, ¿sí? Y cuando le sucede, pues tampoco sabe con quién hablarlo. Entonces, tienen muchas menos posibilidades de denuncia pública. En este caso que nos fue documentado en el informe, llegó porque la víctima escribió al correo que dimos y preguntó si él podía hablar de algo que le había sucedido hace mucho tiempo, pero que todavía le causaba incomodidad y que le lastimaba cuando pensaba en eso que había sucedido y que había sido muy incómodo para él. Y nosotros, pues, nosotras aceptamos que él se incluyera en el informe porque lo pidió. Sí, él pidió el espacio y nos comentó lo que había sucedido con el profesor Sanabria. Nosotros sabemos que él no es el único, ¿sí? No es el único y esperamos que la valentía que él tuvo de decir en voz alta, esto me pasó a mí, anime a otros a hablar de las violencias sexuales que han vivido como estudiantes dentro de la universidad, porque sabemos que no solamente las mujeres lo han vivido y los agresores no son varones también. Quiero preguntarte algo y es, de alguna manera, sabemos que la justicia en Colombia es la impunidad, realmente. Aquí no hay justicia, aquí lo que es impunidad. Lo que hace falta es justicia. Hablamos, el fiscal hablaba de que hay un 90% de impunidad en Colombia. Y digamos, estos protocolos de género que se generan a veces, parece que el intento es neutralizar y bloquear que las mujeres y los hombres puedan de alguna manera denunciar y de alguna manera ejercer sus derechos, ¿no? Y uno se pregunta, y esto ya es tejiendo fino, tal vez, si quisiera escuchar su opinión, uno se pregunta, ¿no será que los mismos que están haciendo esas leyes o están haciendo estos, digamos, estos protocolos o están controlando las instituciones, tienen casos que los comprometen? O sea, que de alguna manera es el mismo victimario haciendo, por supuesto, el control que no va a hacer. Bueno, yo en principio pensaría que estos protocolos son herramientas importantes y que son elaboradas por mujeres que tienen trayectoria y conocimiento sobre cómo abordar los temas de violencia sexual. En el caso de la Nacional, el equipo que elaboró el protocolo, pues es un equipo serio,
con mucha trayectoria frente a cómo trabajar estos temas. Ahora, una cosa es quién hace el trabajo y otra cosa es quién opera y otra cosa es quienes terminan tomando las decisiones. Creo que el problema aquí es un problema de operatividad, es decir, el protocolo puede estar bien o mal formulado, puede ser bueno o malo, pero si no hay voluntad política de parte de las directivas de hacer un proceso de transformación de la universidad profundo, de la cultura institucional que reproduce la violencia contra las mujeres, que está enquistado en las facultades y que hay profesores que defienden ese derecho a agredir mujeres como su derecho, como si eso existiera, ¿sí? Entonces el protocolo puede ser perfecto, pero no hay lo que se necesita para operarlo, que es voluntad política y recursos para financiarlo, ¿sí? En el caso de la nacional es bastante diciente que una buena herramienta no tiene dientes, por ejemplo, para sancionar, porque los casos terminan yendo a la veeduría que opera, digamos, que el estatuto de profesores y administrativos, y es absolutamente garantista con los agresores, pero no con las víctimas, ¿sí? Entonces, garantizan el debido proceso para ellos, pero no para ellas, y no las consideran sujetos procesales. Y en la nacional tienen a una psicóloga a cargo de recibir las denuncias de una universidad que tiene miles de estudiantes y tiene varias sedes en el país. Y esa es la financiación que tiene un programa que uno consideraría fundamental para la convivencia de la universidad, pues eso te dice mucho. Entonces pueden tener una excelente herramienta, la Ah, herramienta puede haber sido hecha por personas muy serias, con mucha trayectoria, mucho conocimiento, pero si eso no se traduce en recursos humanos y financieros y en voluntad política de las directivas, no sirve de nada, ¿sí? Que es básicamente lo que estamos viendo. Y que las estudiantes no confían en las instancias de denuncia porque incluso ha habido problemas de faltas de confidencialidad, es decir, la información se ha filtrado y ha terminado en manos de gente que les ha hecho más daño, ¿sí? Entonces son problemas realmente muy serios que la universidad no se está tomando en serio, ¿sí? hablemos un poquito de estos argumentos de personas como Carolina Sanín o como la ex esposa de Guerra, privilegiado en el periódico El Tiempo para defenderlo. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué pasa con este tema de la presunción de inocencia, que es, digamos, una de las bases del Estado de Derecho? Y creo que hay un problema ahí en la legislación. ¿Cómo se aborda eso? ¿Cómo se aborda también el debido proceso, la información, la privacidad de las personas, el escrache? ¿Cómo abordar un poquito la legislación y este tema de la presunción de inocencia en el caso de un abusador, por ejemplo? ¿Qué se debería hacer públicamente con una persona de la cual se sabe o alguien hace una acusación? ¿Se debería considerar culpable antes de darle un lugar? Es un problema, la verdad. Yo creo que hay posiciones muy encontradas frente a esa situación. No sé usted qué piensa. Pues es que yo creo que hay conocimiento y hay mucho desconocimiento de cómo operan estos problemas, ¿sí? Tú no puedes partir de la idea de que la única verdad que existe es la verdad procesal, es decir, que la única verdad posible de decir públicamente es la verdad que un juez determina, ¿sí? Porque esto incluso en sentencias de la Corte Constitucional ha sido puesto en cuestión, ¿sí? En un país con el nivel de impunidad que hay y con el nivel de impunidad que hay frente a los crímenes, violencia sexual contra las mujeres, pues no puedes esperar que las víctimas se sienten a que un juez haga un proceso y que logre llegar a juicio y que se imputen cargos y que la fiscalía no se equivoque y que efectivamente lleguen a una condena porque es prácticamente imposible que eso pase, ¿sí? Es decir, los pocos casos que terminan en condenas, pues es porque han pasado muchos obstáculos, muchos prejuicios y han tenido mucha suerte de llegar hasta allá. Entonces, la verdad procesal es un tipo de verdad, pero están las verdades de las víctimas y esas denuncias que se hacen a través del scratch, que se hacen a través
de las denuncias periodísticas que se hacen a través de estos informes independientes son válidas, ¿sí? Son válidas cuando se demuestra que son hechas de manera imparcial, cuando muestra que hay un manejo de fuentes, cuando muestra que efectivamente no hay una intención de dañar a estas personas que están siendo acusadas, sino de mostrar una realidad desde la perspectiva de las víctimas, ¿sí? Eh, creo que es importante entender que el principio de la presunción de inocencia tiene, no, ningún derecho es absoluto, los derechos tienen límites, o sea, la presunción de inocencia se encuentra con el principio de buena fe de la denuncia. Tú partes de que las personas que dicen a mí me pasó esto, yo viví esto, están denunciando de buena fe a menos de que demuestres lo contrario. Sí, es más, que tengas evidencias para demostrar que esas personas están haciendo esa denuncia con intenciones de dolo, de dañar, ¿sí? Pero si no puedes demostrar eso, pues tienes que partir efectivamente de que las denuncias son de buena fe. Entonces, salir a decir cosas como, es que nadie, ningún juez ha dicho que él es culpable, entonces no es culpable, pues eso no tiene ningún sentido. Y ese tipo de debate básicamente lo hacen con los crímenes contra mujeres, porque yo no veo ni a Carolina Sanín, ni a Cristina Gallego, ni a ninguna, ni a ninguno salir a decirle a las víctimas del paramilitarismo, ustedes no pueden decir que son víctimas del paramilitarismo hasta que un juez no condene al paramilitar que usted dice que le hizo eso, ¿sí? No he escuchado a la primera, el primer cuestionamiento a una víctima del paramilitarismo así, o una víctima de las guerrillas, diciéndole, no, es que hasta que no condenen al guerrillero que efectivamente le hizo eso, usted no puede denunciar lo que le está pasando. Entonces, no, o sea, aquí hay mucho desconocimiento, mucha ignorancia, hablan de la absoluta ignorancia frente a cómo funciona la justicia en este país y también hablan desde la absoluta falta de empatía, que es lo peor, ¿sí? Del sufrimiento que ocasiona este tipo de hechos y de las secuelas que deja en la emocionalidad de las personas esos hechos. Es que ser acosada sexualmente por una persona que es de tu confianza, que es tu profesor, a quien tú admiras, a quien te gustaría ser como él, a quien piensas que es un profesional exitoso, es una traición y causa muchísimo dolor porque es la pérdida de un referente, es la pérdida de un referente y la falta de confianza en un espacio que debería ser seguro. Y pues estas personas hablan desde una falta de empatía y un absoluto desconocimiento, básicamente. Y tienen mucha visibilidad mediática porque su discurso es funcional a los intereses del patriarcado, básicamente es eso. Quiero preguntar un poco saliendo, porque ya se refirió al caso de la Universidad Nacional y se refirió, por supuesto, a que no hay voluntad política, no hay recursos, no hay recursos humanos, no hay recursos de dinero también destinados a esto, a ayudar a solucionar esto. Pero supongamos que quisiéramos pensar soluciones saliendo un poco de la universidad, soluciones para este tipo de situaciones en la sociedad. ¿Cuáles son las soluciones? O sea, ¿cómo podemos construir unas políticas más adecuadas? ¿Cómo podemos construir unas leyes más adecuadas? ¿Cómo se puede cambiar? Quizás es la pedagogía, quizás es la enseñanza básica, primaria, quizás dónde hay que trabajar, cuáles son las políticas que hacen falta y quizás qué países deberíamos mirar o qué sociedades deberíamos mirar que han logrado mejores índices, mejores relaciones entre los seres, pues, entre todo este tema de género. Bueno, en principio yo te diría que nosotros tenemos una de las mejores legislaciones en cuanto a protección de derechos humanos de las mujeres. O sea, no es por el lado y también jurisprudencia muy interesante frente a la defensa de los derechos humanos de las mujeres. O sea, no es por el lado de lo formal, creo yo. O sea, la igualdad formal está, digamos que muy desarrollada, excepto la despenalización total del aborto, que yo creo que es algo que está en mora de reconocerse, pero en general ahí está la ley 1257, hay con qué trabajar. Ahora, qué es lo que sucede? Que
entre la igualdad formal y la igualdad real hay una distancia muy grande. Las mujeres seguimos siendo tratadas de manera secundaria en todas las esferas y en todas las clases sociales, ¿sí? Y tenemos que esforzarnos mucho más para ser visibles y tenemos que trabajar el triple para poder destacar y todavía el problema del acoso sexual en el ambiente laboral es un problema de derechos laborales, es decir, nos cobran estar en los espacios de trabajo porque consideran que no son nuestros espacios, que debemos estar es en la casa cuidando niños y no trabajando, y estar en la casa cuidando niños también es trabajar, pero digamos que nos hacen sentir que el mundo del trabajo y el mundo público no es para nosotras, sino lo hacen sentir a través de la violencia, ¿sí? Y del acoso. Entonces creo que lo que tenemos es una sociedad retardataria, conservadora, que está muriendo, ¿sí? Que está muriendo, pero que se niega a morir. Es un monstruo que sigue agarrado a este siglo cuando realmente no nos permite avanzar, ni nos permite ser felices, ni reencontrarnos desde el reconocimiento mutuo, desde identidades diversas, desde distintas posibilidades de ser mujeres, desde diferentes proyectos de emancipación, sino encontramos profesores ríspidos, duros, encontramos a las fuerzas militares demostrando poder, violando tumultuariamente a niñas, a hombres que deciden salir con chicas y asesinarlas y acuchillarlas porque ellas se oponen resistencia a la violación. O sea, encontramos un montón de violencia precisamente por esa incapacidad de dar el salto. Entonces el salto definitivamente es un salto cultural. Creo que hay que construir espacios seguros para las mujeres con cero tolerancia al acoso, es decir, hacer sistemas de salvaguardia en las universidades, en el trabajo, en las empresas que permita vigilar de cerca los procesos de trabajo para eliminar este tipo de violencias y que en las escuelas se diga, tenemos cero tolerancia a esto frente al abuso sexual, frente al acoso sexual, frente a las conductas sexuales indebidas, frente al machismo. Es una apuesta política, ¿sí? No solamente educativa. Tú puedes hacer 10.000 talleres e incluso los agresores pueden ir a esos talleres y sentarse ahí y decir que están de acuerdo, pero salen y hacen exactamente lo contrario. Entonces creo que es un asunto de poder. A ese poder patriarcal, autoritario y violento tiene que enfrentarse un poder mayor en la política que neutralice esas formas de hacer las cosas y muestre que existen otros liderazgos, que existen otras formas de organización más democráticas, más asamblearias, que reconocen las distintas habilidades y capacidades de las personas y que las personas valen por lo que se esfuerzan, por lo que trabajan, por lo que sienten, por lo que son y no por lo que tienen entre las piernas, ¿no? Entonces creo que es hacia allá que tenemos que avanzar y sí es un cambio cultural que la universidad, las escuelas, las iglesias están en mora de hacer y si no lo hacen van a quedar relegadas. Los jóvenes ya no quieren ir a la universidad, ¿a qué? ¿Sí? ¿A que un profesor las humille, a que un profesor los maltrate, a que un profesor los acose? Para eso pagan además, ¿no? Entonces van a ser instituciones que se van a quedar caducas, ¿sí? Arcaicas, anquilosadas, si no dan el salto que hay que dar. Alguien nos enviaba una pregunta para usted, Mónica, y es, ¿cómo llevar el feminismo a las aulas, quizás a la pedagogía general, no solamente en la universidad, sino también en el sistema de educación secundaria, en el sistema, incluso en la primaria? ¿Cómo llevar el feminismo a esos lugares que quizás todavía no, todavía el feminismo se conoce quizás solamente cuando las personas entran a la universidad o en contextos académicos de alto nivel? ¿Cómo llevar el feminismo más a la gente del común incluso? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, yo creo que muchas compañeras lo han hecho trabajando en el sentido de, por ejemplo, intervenir los currículos de enseñanza de las materias, sea matemáticas, biología, ciencias, religión, lo que sea,
hay un currículo oculto que es profundamente patriarcal en lo que les enseñamos a los niños y a las niñas en las escuelas, ¿sí? Y heteronormativo, y androcéntrico, y racista, y colonial, y súmale, ¿sí? Entonces creo que intervenir esos currículos ocultos y diversificar los contenidos, pluralizarlos, democratizarlos, mostrar que existen diferentes tipos de ciencia, ¿sí? Que no es la ciencia, sino las ciencias en plural y que existen diferentes tipos de mundos y de realidades que son vividos de maneras distintas dependiendo del lugar del mundo y respetar y valorar esa diferencia como posibilidad, como fuerza, creo que es algo que se puede hacer desde la escuela, ¿sí? Desde la escuela, de manera muy temprana. Ahora es importante pues entender que el feminismo es para todo el mundo, como dice una de las ancestras, ¿sí? O sea, el feminismo, digamos que el sujeto histórico han sido y hemos sido las mujeres, pero el feminismo es una apuesta política para que todo el mundo se sume, ¿sí? Se sume porque es un proyecto emancipatorio colectivo, ¿sí? Entonces, eh, diría yo, muy importante la educación sexual desde muy temprana edad. Precisamente hay sectores conservadores que se niegan a que esa educación sexual se dé porque creo que tendrían mucho que perder. Ahí sí retomaría una pregunta que tú hiciste antes. Como los principales abusos contra niños y niñas se dan dentro de la familia, sí hay resistencias muy fuertes de que los niños y niñas reciban educación de qué es un abuso, por qué no deben tocarlos, porque cuando esa educación llega a la escuela, los niños y las niñas empiezan a hablar de lo que les sucede y empiezan a contar en voz alta lo que sucede en casa con primos, tíos, papás, abuelos, y eso pues no le conviene a la familia tradicional, ¿sí? Que es una familia pues violenta. Entonces, creo que ahí es muy importante volver a colocar en el centro la educación sexual a temprana edad y el feminismo como un proyecto emancipatorio colectivo para que intervenga, digamos que esos currículos ocultos de discriminación, de racismo, patriarcales que se ocultan en la escuela. Muchísimas gracias por esta entrevista, Mónica. La invito a que si nos quiere recomendar un libro, yo sé que pueden ser muchos, pero siempre los invitados e invitadas nos recomiendan de a uno. Recomiéndenos un libro hoy para leer. Bueno, yo recomendaría Nosotras las Mujeres de Florence Thomas. Lo estoy leyendo en este momento. Y creo que es una recopilación maravillosa de sus columnas como columnista del Tiempo, pero también de las reflexiones y de sus aprendizajes y realmente me ha conmovido mucho. Entonces, voy a recomendar ese libro ya que estuvo la maestra con nosotros esta tarde, entonces esa sería mi recomendación. Mónica, muchas gracias. Y bueno, nos quedamos con Gracias a ustedes. nosotros las mujeres de Florence Tomás. Gracias a todas y todos por estar conectados con este episodio Directo a Arets. Hasta un próximo episodio, hoy con Mónica Godoy, Florence Tomás, maestras, profesoras y activistas, por supuesto. Hasta un próximo episodio. Gracias.